Fue en el año 2002 cuando mi tío estaba estudiando el último año de preparatoria. Ahí tenía un compañero que vivía en una población cercana. Cabe mencionar que en esa escuela estudiaban muchos alumnos de comunidades de los alrededores del pueblo. Este compañero y mi tío tenían una gran amistad entre sí. Cabe decir que él es muy sociable. Una tarde en la clase de deportes mi tío y una amiga de nombre Sara se pusieron de acuerdo para salirse de la escuela antes de la hora establecida. Mi tío cuenta que tenía un mal presentimiento. Sentía que algo muy malo iba a suceder, pero dice que decidió ignorarlo. Mi tío tiene ese don desde muy chico. Puede presentir cuando se avecina algo malo. En fin, al paso de algunas 2 horas que llegó a su casa, llegó una tía muy alarmada preguntándole a mi abuela si mi tío estaba ahí en casa. Mi abuela le dijo que sí, que él estaba en su cuarto. Mi tía les contó que habían arrollado a un alumno de dicha institución cuando se dirigía a su comunidad de origen a escasos 15 minutos del pueblo. El impacto había sido tal que el joven había quedado tendido. Él iba en su bicicleta cuando un taxi lo impactó. A mi tío le cayó de gran sorpresa ese incidente y entristeció, pues como comenté era su amigo. Sabía ahora que él lo había presentido horas antes. Por la noche mis abuelos y mi tío fueron al velorio del muchacho. Se veló toda la noche. Cuando iban pasaron por donde había ocurrido el percance y aún había huellas de lo ocurrido, cuentan mis abuelos. Pero mi tío no lograba ver nada. Al estar ya en la casa de su amigo, dicen que los demás compañeros y él pasaron a ser guardia de honor junto al féretro. Mi tío dice que nunca pudo verle la cara. Eso le extrañó. Le preguntó a una compañera si ella sí lograba vérsela, diciéndole esta que sí, que estaba vestido con ropa blanca, que lo habían bañado para quitarle los restos de tierra con que había quedado. Así pasó todo el sepelio. Transcurrieron los meses. Mi tío salió de la preparatoria y continuó sus estudios en una escuela normal de Guerrero muy famosa. Era un tipo internado, pues ahí se quedaban por las noches. Y fue ahí donde comenzó todo. Pesadillas por las noches, visiones o revelaciones. Mi tío empezó a enfermar. No quería comer ya, hasta que llegó el punto en que no podía mantenerse de pie, desvaneciéndose al piso cada vez que lo hacía. Un día de tanto se puso muy grave y lo trasladaron al hospital. Le pusieron un suero vitaminado y le diagnosticaron anemia severa, y todo era producto de no comer. Le llamaron por teléfono a mi abuela para que fuera por él y llevárselo a su casa a recuperarse. Cuentan que una mañana llegó de visita una hermana de mi abuela a la casa. Al ver el semblante que tenía mi tío le dijo: «Hijo, eso que tú tienes no es nada bueno. Alguien te quiere llevar de este mundo junto con él». Mis abuelos y mi tío recordaron en ese momento aquel accidente y le platicaron todo a la hermana de mi abuela. Esta afirmando entonces les dijo: «Sí, es él. Él te quiere llevar de este mundo terrenal. Él siente que tú fuiste el culpable de lo que pasó, pues no le advertiste lo que estaba por suceder, y él sabía que tú tienes ese don». Esta mujer, su tía, le dijo que debía ir junto a su mamá al panteón y buscar dónde estaban sus restos. Mi abuela tenía que hablar con él, diciéndole que mi tío no tenía la culpa de nada, que todo fue un accidente y nada más. Mi abuela junto a mi tío fueron al camposanto. Llegaron hasta su tumba. Mi abuela comenzó a hablar con él como si éste le escuchara. Le decía con una voz fuerte y autoritaria que dejara en paz a su hijo, que él no era el culpable de su desafortunado final. Después los dos hicieron un rosario por su descanso eterno. Es difícil de creer este hecho, pero increíblemente mi tío empezó a mejorar a raíz de esa visita al cementerio. Se recuperó por completo y siguió con sus estudios. Hoy en día es maestro en educación primaria y sigue platicando esta anécdota, aunque ya han pasado 18 años desde aquellos días. Hace 1 año y 5 meses ocurrió algo muy lastimoso en mi vida, que me llevó a tomar decisiones equivocadas, y por esas cuestiones estoy muy arrepentida y bastante escarmentada ahora. Mi esposo falleció de una manera muy fea. Él era jinete profesional, se dedicaba a montar toros y caballos broncos. De hecho,
Lo conocí en un jaripeo, en el que asistí en la ciudad de Guadalajara, de donde soy originaria. Él era de Acapulco. El día que me lo presentaron el flechazo fue mutuo, y a los pocos meses nos casamos por lo civil. Nos fuimos a vivir a un pequeño ranchito propiedad de él ubicado en Juliantla. Los primeros meses a su lado fueron maravillosos, llenos de alegría, fiestas, constantes viajes a diversas ciudades del país. Asistíamos a conciertos de banda. Lo que yo quisiera y se me antojara, él me lo cumplía de inmediato. Estaba satisfecha y feliz, me sentía plena. Pero una noche mi esposo se disponía a montar un toro muy grande y bravo. Por primera vez lo noté muy raro y serio, preocupado. Al notarlo le pregunté que qué le ocurría, confesándome que tenía mucho miedo, cosa que no me podía explicar. Le dije: amor, pero tú has montado muchos toros en 12 años que te has dedicado a esto. Tienes mucha experiencia y práctica. No se sabe realmente qué fue lo que sucedió, pero ese toro acabó con mi marido de una manera inimaginable. No lo podía creer. Nuestros sueños se fueron por la borda quedándome sola. Me regresé a Guadalajara a vivir en una casa que recientemente habíamos comprado. Al pasar los días me sentía frustrada, llena de rencor. Quería tener a mi esposo de nuevo conmigo, así que sin pensarlo un día busqué la ayuda de una gitana que había conocido en la central camionera. Ella me había prometido ayudarme. Le platiqué que mi esposo adoraba la muerte y que siempre se encomendaba a ella. Aquella mujer gitana me convenció de hacer un pacto con ella y de jugar a la cuija, y así traer de vuelta a mi esposo para poder hablar con él. Se pasaron las semanas, un mes, y yo no veía resultado alguno. A la gitana no la volví a ver más. Maldije mi suerte y comencé a renegar de Dios. Recuerdo que esa noche me fui a descansar. Lloraba y no dejaba de maldecir. Al poco rato me quedé dormida, pero siendo la 1 de la mañana algo raro me despertó. No podía respirar. Alguien me asfixiaba. No podía moverme ni gritar. Era tan feo sentir aquello. Hasta que después de un par de minutos logré por fin abrir los ojos. En una silla que está en mi cuarto estaba sentada ella. Con una voz muy ronca me decía que me iba a llevar con ella, porque habíamos hecho un pacto. A un lado de ella podía ver el rostro de mi esposo, así como él había quedado cuando falleció. Lloraba y me decía que buscara ayuda, que él ya estaba condenado, y que yo también me condenaría por jugar con la tabla y pactar con la muerte, pues ella en realidad no era lo que se dice ser. Recordé entonces que hay un chamán que tú nombras como un chamantirgua, y que la verdad no creía para nada sus historias, pues yo siempre me había considerado como una atea, sin creencia en algún ser superior. Me llegué a burlar de él y sus relatos, que solo era uno más, y vaya, qué equivocada estaba. Después me arrepentí mucho de haberme burlado, pues ahora quería y necesitaba de su ayuda, y no fue nada fácil que me atendiera. Mientras yo tenía un miedo tan grande por lo que pasaba, mi casa se llenó de plagas de todo tipo. Se podían escuchar ruidos que no sabía de dónde provenían a todas horas. Los alimentos se descomponían fácilmente. Por la noche no podía dormir por nada del mundo. Era tanto lo que tenía en mi cabeza. Mi salud fue decayendo. Perdí mucho peso. Mi familia no quería recibirme pues tenía miedo de mí por lo que me ocurría. Una de aquellas noches decidí quedarme en un parque que está frente a mi casa. Al pasar un buen rato veo como por la ventana de mi cuarto, que está en una segunda planta, se asoma lo que parece ser una mujer vestida de negro. Pedí ayuda a una patrulla que pasaba momentos después a esto. De pronto creí que tal vez alguien había entrado a mi casa a querer robar, pero los policías no encontraron nada y hasta se molestaron conmigo. Creyeron que estaba ebria. A pesar de que ya había conseguido el teléfono del maestro Chamantirgua, cuando llamaba nadie contestaba. A veces sonaba ocupado o estaba apagado. Tras varios días, una tarde después de tanto llamar con insistencia, por fin el propio señor Chamantirgua me contestó, y después de mucho insistirle, aceptó dirigirse hasta la ciudad de Guadalajara hace unas semanas. Llegó un día domingo. Después de saludarnos y platicarle un poco más lo que sucedía,
Comenzó a regar agua bendita y a rezar, pero de pronto el ambiente cambió totalmente. Las puertas empezaron a azotar solas, se oían lamentos y gritos. Los vecinos estaban asustados. El maestro nos pedía que oráramos muy fuerte y con fe, y así después de vivir ese episodio, todo se fue normalizando poco a poco. El maestro quebró la tabla cuija mientras oraba en otro idioma desconocido para mí. Todo esto para mí es muy difícil de recordar, pero ahora estoy infinitamente agradecida con Dios y por supuesto con el maestro Chamantirwa. Quiero decirles que nunca dejen que les gane la desesperación y hagan algo de lo que después se puedan arrepentir. La pueden pasar muy mal, es mejor encomendarse a Dios siempre. El año 2015 debería de haber sido el mejor año para mí, ya que daría a luz a mi hija en el mes de mayo. Sería mi gran regalo de cumpleaños. Pero un mes antes, en abril, todo cambió rotundamente. En casa comencé a escuchar ruidos muy extraños que no sabía de dónde provenían. El embarazo empezó a tener complicaciones. Una noche al estar ya durmiendo desperté de sobresalto al escuchar una risa que provenía del baño que está en el dormitorio. Por lo avanzado del embarazo dejaba la puerta abierta del baño para poder ir más rápido cuando lo necesitara. Eran las 3 de la madrugada cuando se escuchó esa risa malévola, cuando de repente volteé rápidamente y ahí estaba esa cosa, o no sé cómo llamarle, pero era algo que jamás lograré olvidar. Eso estaba sentado sobre el suelo. Tenía unas manos muy largas, sus orejas igual, largas y puntiagudas. La piel de la criatura era verdosa y gris. La risa era burlona que me pelaba los dientes, algo tan siniestro que ni siquiera pude gritar o moverme. Estaba paralizada completamente. No sé cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno. Eso aún estaba ahí riéndose de mí, burlándose. De pronto un dolor en el vientre me hizo gritar, y aquel ser se desvaneció casi instantáneamente. Mi esposo nunca despertó, ni se dio cuenta de lo que ocurría en la habitación. Dormía como una roca, pues nunca lo pude despertar. Yo había comenzado ya con dolores de parto. Cuando mi esposo por fin despertó por sí solo, le conté lo que había visto, pero dijo que solo lo había soñado, pues no había escuchado él nada. Al siguiente día mi hija nació prematura, pero sin muchas complicaciones, gracias a Dios. En ese mismo año nos mudamos de esa casa por el miedo que tenía. Donde vivo actualmente también ocurren sucesos bastante extraños. Escucho cómo gritan desde afuera de la casa. Gritan mi nombre. Verónica. Verónica. Personas que pasan la noche en casa siempre salen espantadas de ahí. También tocan el timbre, pero al salir no es nadie. Un día estaba un tío en nuestra casa. Me dice: «Oye, sobrina, ¿por qué dejas a tu hija jugar en ese árbol de limón?». Yo le contesto que mi hija no estaba en casa en ese momento. Él salió corriendo a ver quién era y me aseguraba que mi hija le habló desde ese árbol, pero no había nadie ahí, solo las ramas del árbol aún se movían. Creo ahora que desde que vi aquel ser de piel verdosa en casa algo ocurrió en mí, pues desde esa noche y hasta el día de hoy, tengo que lidiar con estos sustos muy seguido. Me gustaría saber si alguien más ha pasado por algo parecido y me pudiera decir a qué se debe todo esto. Desde que yo era muy pequeña recuerdo que mi mamá siempre nos ha contado a mis hermanos y a mí muchas historias paranormales que ella misma ha vivido a lo largo de su vida, y hoy te quiero compartir una de estas. Desde muy pequeña me encantaba mirarme en los espejos, en las ventanas de los carros, en las vitrinas de los centros comerciales que visitábamos. En mi casa había muchos espejos de diferentes tamaños, tanto en la sala como en los dormitorios, principalmente en el mío. Se había convertido en una obsesión. Para mí era un paraíso mirarme en ellos, no porque me sintiera hermosa ni nada de eso,
sino que al mirarme sentía una sensación inexplicable. Yo no salía de casa si no llevaba algunos espejos en mi cartera o mochila. En 1997, yo contaba con 26 años y con un hijo pequeño de apenas 2 años de edad. Yo, siendo una madre soltera, seguía viviendo en la casa de mis papás. Una noche, a eso de las 7 de la noche, me sucedió algo lo cual hasta el día de hoy no he podido olvidar. Me dieron ganas de ir a mi cuarto a recostarme un rato hasta que estuviera la cena. Le había pedido a mi mamá que me cuidara a mi bebé. Al paso de algunos minutos de estar acostada, empecé a escuchar unas risas muy lejanas, pero no le presté mucha atención. Pensé tal vez eran afuera, pero después de unos instantes, las risas se hicieron más fuertes. Me asomé por la ventana pensando que eran mis vecinos tal vez, pero como no vi a nadie me volví a acostar. Cabe recalcar que estaba la luz encendida. Aquellas risas ahora se convirtieron en risas macabras. También comencé a escuchar unos golpes, pero no sabía de dónde venían, hasta que de un solo impulso me senté y miré a todas partes. En eso miré hacia la cómoda. Me percaté que el espejo se veía nubloso y se quería como romper, pues de ahí venían los golpes y las risas que eran cada vez más y más fuertes. Me quedé paralizada. Quería salir corriendo del cuarto, pero no podía. La luz comenzó a parpadear y me sentí mareada, ya que el espejo ahora se movía y yo no podía apartar la mirada de él. Comencé a gritar y de un momento a otro no sé cómo pude levantarme. Corrí hacia la puerta y al hacerlo el foco se apagó. Intenté con todas mis fuerzas abrirla. Era como si alguien no quisiera que yo saliera. Gritaba, golpeaba, pateaba, pero nada. En eso mi mamá escuchó que yo llamaba con desesperación y ella fue a mi rescate. También quería abrir la puerta, pero tampoco podía. Me gritaba que no la sostuviera yo, pero yo no la estaba agarrando. Hasta que de un momento a otro mi mamá comenzó a lanzar insultos y la puerta se abrió. Todo volvió a la normalidad. Las risas y los golpes desaparecieron y la luz se encendió. Mi mamá me abrazó y me preguntó qué había sucedido. Le conté todo y también le pregunté por qué no me escuchaba. Tenía horas llamándole, le decía, pero ella me dijo que no habían sido horas, solo habían pasado 15 minutos desde que yo me había ido a mi cuarto y que escuchó solo golpes y luego comenzó a ver que la puerta se movía y fue a ayudarme. Cuando pasó todo nos dimos cuenta que tenía en todo mi cuerpo marcas de manos y moretones. Del susto pasé varios días enferma. Mi mamá me dijo que eso me había pasado porque yo era una adicta a mirarme en cualquier espejo. En la actualidad tengo 49 años. Estoy casada y tengo 3 hijos. He pasado de tener una obsesión con los espejos a no querer saber nada de ellos. Les tengo un miedo profundo aún. Las vivencias que te voy a contar el día de hoy le sucedieron a mi abuela de nombre Regina en el año de 1940. Ella hasta el día de hoy nos relata lo que pudo presenciar junto a su padre. Cuenta que desde pequeña se dedicaba con sus hermanos a las tareas del campo, al igual que sus papás. En ese entonces eran muy pocos los lugares que contaban con luz eléctrica. Los padres de mi abuela siempre fueron gente sencilla. Tenían borregos, vacas, entre algunos otros animales, pero su fuerte eran los borregos y la siembra de papa, maíz y frijol. Mi abuela era la de en medio de 5 hermanos. Ella en esos días tenía 15 años. Si bien ya no era una niña, las tareas de la casa y el tener lista la comida para sus hermanos, sus padres y tíos eran completamente de ella, pues quienes se encargaban de las labores pesadas de la siembra y el cuidado de los animales grandes eran ellos. En ocasiones también le tocaba bajar sola al barranco, lugar donde comúnmente tenían pastoreando a los borregos. Una de esas tardes que bajaba sola después de preparar la cena de la familia, cuenta que iba caminando entre unos escobos y árboles de capulines, cuando de pronto comenzó a escuchar que caminaban detrás de ella. Volteaba en repetidas ocasiones para ver si quizás se trataba de alguno de sus hermanos, que a lo mejor iría a ayudarle con los borregos para llevarlos de regreso a casa. Pero así pasaron unos minutos y nadie la alcanzó.
Siguió caminando, pero los pasos se continuaban escuchando. Estos no se alejaban, por el contrario, ahora se escuchaban a su lado, hasta que escuchó claramente cómo algo salía volando hacia arriba, dando unos enormes aleteos, como si se tratara de un enorme pájaro. Pero no se asustó, pensó que quizás se trataba de algún zopilote. Así continuó caminando hasta donde se encontraban los borregos. Curiosamente notó que todos se encontraban desbalagados, algunos dando vueltas espantados, como si algo o alguien las estuviera acechando o asustando. Miró a su alrededor, pero no se veía nada. Parecía estar todo tranquilo y en calma. Sin embargo, cuando miró al cielo, vio aquella enorme ave que rondaba desde los aires. Era lo que hacía alborotar a los animales. Fue cuando pudo ver con más claridad que aquella ave tenía la cara como de un felino, pero con alas enormes. Le podía ver también una cola larga que se movía de manera extraña. En ese momento sintió mucho miedo, pero como ella misma lo dice, no podía regresar a casa sin los borregos, pues sus papás, además de regresarla por ellos, le darían una buena regañada. Como pudo, en cuestión de pocos minutos reunió a su rebaño, pues aquella horrible ave seguía a su acecho, y cuenta que todo el camino a su casa fue vigilada por ella. Al llegar con su papá le contó lo que había visto, pero este solo le dijo que tuviera más cuidado para la próxima. En esa misma noche mi abuela salió al baño por la madrugada. Se encontraba algo retirado de la casa. Al pasar junto al cuarto donde guardaban el maíz, alcanzó a escuchar cómo alguien se lo estaba comiendo, pero como estaba adormilada en ese momento, no le dio la mayor importancia. Creyó que sería algún borrego que se había escapado del corral. Pero al darse la vuelta hacia el baño escuchó un fuerte grito que la hizo quedarse paralizada. De inmediato salió su padre con machete en mano preguntándole qué había sido eso. Ella no supo qué responder, solo le señalaba el cuarto del maíz que ahí estaba. Su padre le ordenó que se metiera a la casa rápidamente. Enseguida sus tíos y hermanos más grandes salieron a ver qué ocurría. Mientras tanto, dentro de la casa sus hermanos más pequeños lloraban, como si supieran que algo malo se avecinara. La madre de mi abuela tomó el rosario que tenían y les dijo que rezaran, mientras afuera se seguían escuchando esos horribles chillidos de aquel animal, que en efecto dijo el padre de mi abuela que se trataba de un enorme cerdo parado en dos patas, al cual no pudieron atrapar, pues al verlos frente a él se les fue encima dando fuertes gritos, y por más que lo corretearon no le dieron alcance. Esa noche todos quedaron muy consternados, no entendían qué había sido aquella criatura. Al pasar los días se comenzaron a oír rumores de que un animal por las noches venía a comerse las cosechas y llevarse las gallinas y borregos, por lo que comenzaron a tomar sus precauciones. Quisieron muchas veces atraparlo, pero solo quedó en intentos, porque esa criatura era como si tuviera pacto con el maligno. Otra historia que me contó mi abuela ocurrió al sur de Veracruz, casi en los límites con el estado de Puebla, muy cerca de lo que hoy es Teciutlán. Cuenta que realizó un viaje una de sus primas con su marido, pues ellos se dedicaban a vender ollas y jarros de barro. Iban a caballo, cuando de pronto el marido de Eufemia, pues así se llamaba la prima de mi abuela, tomó un atajo para llegar más rápido a su destino. Conforme iban bajando se convertía en un sendero grande lleno de enormes árboles, hasta que llegaron a un lugar donde todo era verdaderamente fuera de lo normal. Los árboles más grandes con sus frutos descomunales. Había rocas muy grandes. El ambiente comenzó a cambiar y el caballo empezó a inquietarse, hasta que sin más dejó de avanzar, quedó como estático. El marido de la prima, por más que lo intentó, no logró que pudiera avanzar. De pronto ante sus ojos salió un enorme hombre de en medio de unas rocas. Era de una altura inimaginable, con una cabeza enorme. La pareja no pudo más con el miedo y salió corriendo a todo galope de aquel lugar. Esta historia se hizo muy conocida en aquella época, cuenta mi abuela, pero por la falta de medios de comunicación, poco a poco fue quedando en el olvido. Esta siguiente historia le ocurrió a mi abuelo. Tenía la costumbre de viajar los miércoles por la madrugada de cada semana para bajar al pueblo a comprar despensa. Cuenta que una de esas madrugadas iba pasando justo al lado de un pequeño río.
cuando de pronto vio bañándose a una hermosa mujer completamente sin ropa. No pudo con la tentación, y al voltear la mirada de nuevo hacia ella, se dio cuenta que aquella hermosa mujer no era más una persona. Ahora era una figura encorvada con un enorme pelaje negro, con una cara de lo que parecía ser un lobo, la cual se levantó y salió corriendo río arriba. Lo curioso de esto era que esta persona o animal iba caminando sobre el agua, como si fuera suspendida en el aire. Al ver esto, mi abuelo sentía que no podría resistir. El miedo lo inundó. Solo sacó su botella de aguardiente y le tomó algunos tragos. Se dio la vuelta hacia su casa en ese momento, pero no sin antes encomendarse a Dios para poder llegar a su destino. Camino abajo decía que escuchaba el jadeo de un perro como si hubiera seguido su rastro. Esto fue durante todo el camino hasta llegar a un plan y pasar por una pequeña cruz con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya llegando al plan de nombre Piedra de Río, dejó de escuchar lo que lo venía siguiendo. Fue una experiencia que jamás olvidará, y desde ese entonces se le quitó la costumbre de viajar por la madrugada. Mis abuelos siempre fueron personas muy humildes, que tuvieron la oportunidad de vivir algunas experiencias que quizás son difíciles de creer, lo sé, pero que ellos siempre tuvieron la certeza de que fueron reales, y por eso fue que las compartían con todos sus nietos. Amigos, muchas gracias por haber escuchado esta pequeña recopilación de historias de suscriptores. En el siguiente video enviaré saludos a los suscriptores que así me lo han pedido. Nos vemos por aquí muy pronto. Bendiciones para todos. Un gran saludo de su amigo Guerrero de Luz.